Bueno, la Guerra Fría y su discurso oculto. Examen realizado por Mariana Aristizábal Gaviria y Ana María Arcila Gómez. ¿Qué es la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. El bloque occidental de Estados Unidos se caracterizaba por el capitalismo y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética por el comunismo. Esas eran sus dos ideologías y cada uno las defendía. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero según lo que investigué, la Guerra Fría ya tenía sus comienzos como la mitad de la Segunda Guerra Mundial, solamente que no se había dado bien. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955 y de allí surgieron las principales crisis, como el bloque de Berlín, la segunda fase de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Suez, la crisis de Berlín, la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Unión Soviética los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, el Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África, Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza. Bueno, ahora esta explicación de esta imagen. La Guerra Fría se identifica por ser una guerra diferente a las anteriores. Pues, o sea, usted se pregunta como, ay, pues, ¿por qué? Pues muy sencillo, por el simple hecho de que fue una guerra más psicológica que militar, ya que se buscaba ganar el apoyo de los ciudadanos a través de la propaganda. Las propagandas son los cómics, telenovelas, películas, imágenes, dibujos, todo lo que pueda salir a la luz. Entonces, como pueden ver en esta imagen, los dos bandos quedan mal. Uno es el rico, que no le importa nada y es egoísta, que sería Estados Unidos. Y el otro es un oso, que es la Unión Soviética. Y lo representa como un oso por ser un animal que no razona y que solamente hace las cosas por impulso. El plan de Marshall. Estados Unidos extendió la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se alcanzaría solo por la defensa militar del territorio, sino que también se necesitaba atajar los problemas políticos, económicos, para evitar así la caída occidental en las manos de los comunistas. Sobre la base de estas ideas, la doctrina Truman, ya complementada en junio de 1947, que es la doctrina Truman, perdón, él era el líder de los norteamericanos en ese entonces. Entonces, él creó el Plan Marshall, que supuestamente era un plan para ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos y mediante el financiamiento de las estructuras económicas capitalistas y el desarrollo de las democracias parlamentarias, frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas. Asimismo, el Plan Marshall constituyó la remodelación de numerosas ciudades europeas que habían quedado destruidas por la Segunda Guerra Mundial, y así se ganaron a los ciudadanos. Sigamos. Las características importantes fueron 4. Hay una que es como 2. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente. El conflicto entre los dos bloques, ya expliqué que no fue armado, por el hecho de que fue psicológico. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Eso quiere decir que la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados tenían tantas armas nucleares que podían destruir el planeta completo. Lo que ellos querían era tener un equilibrio entre las superpotencias que se sostuvo por el miedo de que se terminaran matando todos y nadie ganara. Entonces,
dijeron que la competencia era mejor entonces entre las áreas como lo cultural y lo tecnológico. Y ahí es donde sale una competencia, la exploración del espacio. En las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Es decir, ganarse a los ciudadanos. Si tú tenías más ciudadanos, mejor. Si tenías más países, mejor. Territorio, economía, todo surgía mejor. Las causas. Fueron dos. La primera causa fue que los dos querían ser superpotencia y querían imponer sus propias ideologías. Y el segundo fue el Plan Marshall. Supuestamente a la Unión Soviética no le gustó mucho que ellos se ganaran tantos ciudadanos por esa parte, así que decidieron darle la guerra. Joseph Stalin, ¿quién es Joseph? El líder de los soviéticos en ese entonces. Las consecuencias fueron un poco malas. La verdad es que las armas nucleares que tenían todos los países, como les conté, que podía destruir el mundo, se repartieron y de ahí salieron guerrillas y las guerras civiles, que todavía las vemos hasta ahora. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Y se crearon movimientos como los antibelicistas, perdón, y los antinucleares internacionales. La imagen es representativa. Podemos ver la imagen del hombre en la luna, que fue Estados Unidos, pero antes de eso fue el primer ser vivo, que era una perrita que se llamaba Laika, que era soviética, y la enviaron, sobrevivió 7 horas, y le llegaron con el chisme al man de Estados Unidos, y él dijo como, ay, Dios mío, tenemos que mandar a un humano, entonces mandaron a un humano, lo trajeron vivo, y ay, súper cool, ¿cierto? Eso fue una competencia. Y la otra imagen se describe por sí sola, pues, o sea, ahí ve cómo los ciudadanos sufren por la guerra, no precisamente por las armas, sino por lo que está pasando en ese entonces. Podemos ver los mapas de Europa. En el lado izquierdo podemos ver un mapa militar, que los rojos son los soviéticos, los azules son los estadounidenses, y en el otro lado podemos ver lo mismo, pero con algo verde. ¿Qué es algo verde? Cuando Estados Unidos ayudó a esos países en el Plan Marshall. Eso es lo verde. Y ahora seguimos con la propaganda cómica. Bueno, buenos días. Entonces, en la propaganda o cómics tenemos que las armas son sustituidas por una guerra psicológica con la que se busca conquistar los corazones y las mentes de la población. Para lograr la victoria se recurrirá a todo tipo de soportes culturales como componentes propagandísticos, entre ellos el cómic, donde se intercalan las historias ensalzando el American Way of Life como contraposición al comunismo. Resumiendo esto, se puede decir que Estados Unidos embelleció su estilo de vida para, pues, ante el público por cosas de interés, pues, a través de cosas de interés de ellos, como lo son los cómics. Bueno, Marvel. La compañía de Marvel se creó utilizando otro nombre a principios de la Primera Guerra Mundial, pero no tuvo el éxito esperado. Por lo tanto, durante la Guerra Fría tomaron la decisión de abandonar los villanos inventados y fueron reemplazados por los soviéticos, dejando así a Estados Unidos como el héroe. Entonces, dice que todas las luchas que se libran dentro del Estado no son sino la forma ilusorias bajo las que ventilan las luchas reales entre las diversas clases. Luego tenemos que los cómics bélicos empiezan a aparecer como tentativa de vender una realidad ficticia hacia la juventud que en verdad enmascara la lucha de clases hacia un incipiente mundo de realidad ficción donde los malos y los buenos están muy claros. Comienza así la etapa de la propaganda. Y pues en la imagen podemos ver cómo Capitán América, que sería el soldado de Estados Unidos, golpea a Hitler. Bueno,
En la siguiente diapositiva podemos ver dos imágenes. En una nos dice cómo Superman le da la espalda a Estados Unidos y básicamente toma la postura de que la verdad la tiene la Unión Soviética y que ahora va a seguir de su manera. Y en la otra dice, y una vez que el mundo sepa que yo derroté al mejor luchador de la democracia, seré irrefutablemente el maestro de los comunistas mundiales. Y esto pues obviamente lo dice el soldado de la Unión Soviética. Y la Guerra Fría nos sirve para entender la actualidad. La razón por la cual es importante tener conocimiento sobre la Guerra Fría es bastante similar a la razón del por qué es importante tener conocimiento de todos los acontecimientos históricos posibles. Y es que además de la cultura que cada cosa aprendida te puede otorgar, está el hecho de que el mejor motivo por la cual se debe conocer nuestra historia es para no repetirla. Por demás, es importante saber que la historia es el contenido del pasado, la razón del presente y un punto de arranque para el futuro. Bueno, el fin de la Guerra Fría. Lo vamos a resumir y vamos a quedar en que eh, ellos al tener su armamentista consumían demasiado dinero, entonces se estaban quedando pobres. Entonces, en sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques acordaron de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales, pero la Unión Soviética hizo una serie de profundas reformas internas que llevaron a la apertura mayor hacia el occidente y culminaron en la caída del comunismo. O sea, ganó el capitalismo. También podemos decir que el fin de la guerra fue la caída del muro de Berlín y mucha gente lo conoce así. Entonces espero hayan entendido la Guerra Fría y muchas gracias.